Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo que es bastante necesario. Siento que puede ser que a lo mejor haya mensajes un poco incómodos, pero que si resuenan contigo te van a ayudar. Como siempre, es mi máxima prioridad lo que os digo, que lo que me gusta es ayudar a los demás, con lo cual, bueno, pues siento que este interactivo a ver si te da claridad y luz. Gracias, antes de nada, por todo. Por vuestras muestras de cariño, apoyo, por estar ahí, gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que me des un like, a que me comentes. Me ayuda a seguir adelante y avanzar en este camino que no es nada fácil. Gracias. Vamos con las opciones. La primera opción, citrino, con límites. Bueno, esta es una energía que estás vibrando en dar demasiado, en no poner límites y te está limitando un poco a eso. Puedes ver las dos opciones, igual en las dos opciones tienes mensajes. Y la segunda opción, amatista con verdad. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número uno, límites, citrino. Bueno, si has escogido esta opción, como te digo, siento que estás vibrando en una energía de alguien que está dando demasiado, que se está entregando demasiado. Estás sosteniendo más de lo que te corresponde. Vamos a ver con el tarot qué mensajes también hay para ti. Y voy a sacar más cartitas del oráculo a ver qué mensajes tienen. Opción número uno, límites, citrino. Vamos a ver qué mensajes hay para ti hoy. ¿Qué es lo que necesitas soltar? Yo siento que en esta opción poner límites, ¿no? Mira, se me ha caído una carta. Bueno, te habla un poco de que el destino, el universo, te está invitando a girar esa rueda de la fortuna, a cambiar un poco tu destino, ¿no? Siento que es que no estás mal, estás sobrecargado, sobrecargada. La luna me habla ahí de tu subconsciente, de que sabes lo que tienes que hacer con esa intuición que tienes. También tienes miedo a lo mejor de dar pasos, pero te están diciendo es lo correcto, es lo que debes de hacer. Yo te veo, mira, se me ha caído el 4 de copas que me habla de insatisfacción, de cómo no priorizarte, poner por delante a los demás antes que a ti. Te están hablando de que tienes que cortar con eso, con esa insatisfacción, con moverte y cortar con pues como esos avances que estás postergando o que no quieres hacer o que te cuesta tanto. Es como mira hacia el horizonte, me están diciendo, corta con aquello que ya no sirve, con aquello que ya está obsoleto, que ya no funciona en tu vida. Yo siento que es que a veces no es que no sepas poner límites, es que no te gusta lo que pasa cuando los pones, ¿no? A lo mejor la gente te dice, ay, es que, pues mira qué borde eres, aquí en España borde es eso, qué carácter tienes más eso, porque te has enfadado, porque, pero esto es algo que tienes que hacer, ¿vale? Siento que a veces aguantas en silencio, siento que a veces no dices lo que piensas o te callas, ¿no? Entonces cargas con algo que no te pertenece, cargas con mucho con esa justicia. Te hablan de descansar, te hablan de mirar por ti, de priorizarte. Siento que a veces es como que te abandonas a ti misma, a ti mismo, como que no miras hacia ti. Hay veces que te dices a ti misma, a ti mismo, puedo aguantar con esto y mucho más, ¿no? Pero yo siento que no es así. O puedo aguantar con esto un poco más, ¿no? Lo puedo dilatar más, el tomar esas decisiones, el poner límites, pero te estás desgastando. Yo veo que te estás desgastando. Te hablan de un abandono que tienes que hacer aquí con esta muerte y este 6 de espadas, priorizarte tú, descansar también. Siento que eso, que como que llevas una temporada ahí en mucho estancamiento, la gente o las personas puede ser que te hayan engañado, traicionado o que no te den lo que verdaderamente te mereces. Te hablan ahí de esa torre, tienes que romper con esas creencias limitantes, con esos límites, con esos patrones o personas o situaciones que te están desgastando. Siento que estás en un momento además como a la defensiva. Te veo mal, te veo triste, llorando incluso, pasándolo mal. Y me hablan de que es necesario. Es necesario poner esos límites y es necesario romper con
lo que te desgasta y lo que estás cargando. También te dicen que te estás engañando a ti misma, a ti mismo. Es como, no puedo un poquito más, no, vamos a ver hacia dónde va esto. No, no va hacia ningún lado porque yo siento que esto es una energía o una persona, una situación que no, cuanto más aguantas, cuanto más sostienes, peor estás tú, ¿no? Me hablan de eso, de esos descansos, de mirar por ti, de brillar, de tomar decisiones poco a poco, pero decisiones en la línea de tu felicidad. Con este juicio, de darte cuenta de lo que verdaderamente importa en tu vida, lo que merece la pena y lo que no, de dejar de resistirse porque estás bloqueado o bloqueado, pero también estás en ese momento de transición y de transformación. Me dicen, que se caiga esa venda, alto y claro me dicen, que se caiga esa venda, libera esos bloqueos, ¿vale? Deja de luchar contigo, tú sabes lo que hay que hacer. También veo discusiones, luchas internas que tienes contigo y con los demás, con alguna relación, a lo mejor de pareja o, bueno, o alguna amistad. Vamos a ver más. Citrino, límites. ¿Qué mensaje tienes que escuchar hoy? Deja de ceder con los demás. Mira por ti. Deja de ceder. Yo siento que tienes que tomar decisiones, apostar por ti. Haz un balance de todo lo que tienes en tu vida, de lo que compensa, de lo que no. Siento que te tienes que mover, que tienes que mirar también por ti, por ese amor propio, por esa abundancia. El futuro, muchas veces nos centramos en el futuro, 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 qué pasará, pero el futuro se crea a través de nuestro presente, con lo cual tienes que empezar a tomar decisiones en este presente para que cambie tu futuro, ¿no? Nosotros tenemos posibles futuros dependiendo de lo que vayamos eligiendo y dependiendo de nuestras decisiones. Entonces, me dice mucho eso. Muévete en función de lo que quieres, en función de lo que te da la felicidad, no de lo que tienes que aguantar o de lo que tienes que sostener, que no te compete o que no es competencia tuyo esto, no tienes por qué aguantar ciertas cosas, me dicen, alto y claro. Citrino, límites. ¿Qué mensajes hay para ti hoy? Deja de anclarte en esos pensamientos oscuros, ¿vale? Siento que tienes ahí pensamientos negativos. Son pensamientos únicamente, no te centres en ellos, poder radiante. Mira, en lo que te centras crece, entonces en lo que te enfocas se hace más grande, con lo cual estos pensamientos al final son pensamientos y te están diciendo aléjate de ellos. Cuando venga un pensamiento de ese tipo, bueno, son pensamientos, así que te habla de ese. Sé fuerte. Siento que también el tema del dinero te preocupa, te dicen que puedes manifestar todo lo que deseas, simplemente tienes que creer en ti. Medita, estate contigo a solas, cree en ti. Te vendrá bien meditar, siento que necesitas descansar. Y fíjate, claves del dominio. Yo siento que tienes que dominar también esos pensamientos oscuros, estar bien contigo y conocerte, tener la voluntad también de cambiar, de avanzar. Así que te están diciendo poco a poco, estás en el camino, pero debes de creer más en ti y debes de, ya te digo, romper con ciertas situaciones o con ciertas personas que no te vienen bien. Imagínate, no sé a qué se refiere, porque cada uno tendréis vuestra situación o vuestra con personas o con situaciones, pero me habla un poco de, bueno, de a lo mejor una relación o una relación familiar o, bueno, pues de pareja, en el trabajo, contigo misma, contigo mismo. A lo mejor necesitas subir tu autoestima también. Opción número uno, citrino, límites. Más fíjate, esta carta. Esta chica está como en meditación, ¿no? Como en conexión con ella misma. Y te invitan a eso también, a conectar contigo, con tu poder de manifestar, con la abundancia también, con lo que quieres, súper importante, con lo que no quieres, ¿vale? Porque es muy importante lo que no quieres. Lo que quieres está muy bien, pero también tienes que ver lo que no quieres. Y no sé por qué se está la cámara desenfocando. Ahora, ¿vale? Entonces me habla de eso también. Vamos a ver más. ¿Qué mensajes hay para ti en el día de hoy, Citrino? Límites. ¿Qué mensajes hay para ti en el día de hoy, Citrino? Límites. Bueno, siento que estás muy presionado, presionada, pero te están diciendo ánimo, puedes salir de esta situación. Siento que has llorado mucho, pero te dicen que te conectes con tu alma y que además te alinees con aquello que te apasiona, ¿vale? Con aquello que te gusta. Siento que la compañía de los animales te vendrá muy bien. Puede ser a lo mejor que tengas alguna mascota si no te dice que
conectas mucho con los animales. La música también, ponte música, baila, el movimiento del baile siempre viene muy bien, cantar también. Y ponte una canción que te dé buena vibra, ¿no? Buen rollo, como decimos aquí en España. Y conecta con ella. Canta, me dicen. Bueno, estás construyendo la vida que te mereces, la vida que quieres poco a poco, pero tienes que empezar con estos principios, ¿vale? Con estos principios tienes que empezar y para crear lo que quieres, aunque a lo mejor no sepas cómo hacerlo, pero te están diciendo, ánimo, tú puedes, ¿no? Soy número uno, citrino, límites, ¿qué más nos quieren decir? ¿Qué más te quieren decir en el día de hoy? Activa la hermandad. Conéctate con aquellas personas que vibran, conéctate con aquellas personas que te aportan, que te quieren. Una buena asociación es muy importante. Y fíjate, esta carta es el 13. El 13 es la muerte en el tarot y también nos habla con cortar con aquellas personas que no son una buena asociación. Es decir, asóciate con aquellas personas que se alegran por tus logros, que te apoyan, que te quieren, que te cuidan, que están ahí siempre. Súper importante de quién te rodeas, ¿eh? La vidente de los sueños, coherencia, manifestación, realidad transformada. Yo siento que eres alguien con muchísima intuición. Me dicen que te conectes con esa conciencia para manifestar lo que deseas y que seas positiva, positivo, aunque haya, bueno, aunque no lo veas claro, aunque haya momentos duros, pero que al final tengas esa positividad. Construye unos cimientos sólidos. Una casa siempre se construye con esos cimientos sólidos. Entonces, aunque se caiga con esa torre, ¿no? Pero te están diciendo vuelve a construirla y con esos cimientos sólidos. Ahora sí que vas a construir algo con esos cimientos sólidos. Suerte frente a destino. Cambia tu suerte. Tienes la llave para abrir esa puerta para cambiar tu destino y permite que llegue. Permite que llegue todo lo bueno a tu vida. Te lo mereces. Hay veces que yo siento que a lo mejor no llega porque no te sientes merecedor, merecedora de ella. De esa abundancia me refiero, o de esos deseos, o de lo que tú quieres construir en tu vida. Puede ser que en el pasado te hayan hecho sentir pequeño, pequeña, o que no vales, o que no sirves. Me están diciendo que ánimo, que no te preocupes, que eso ha sido solo, bueno, pues un espejismo o algo que han intentado crear en tu vida, pero no es lo real, ¿no? Es lo que me dicen. Vale, voy a sacar por último un consejo para ti de las hadas. Si te ha gustado, si te ha resonado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, si te gusta este contenido, este tipo de contenido, por favor, me ayuda a seguir adelante y a avanzar. Opción número uno, Citrino, límites. Gracias por todo, por tu apoyo y por tu cariño. Vamos a sacar por último un consejo para ti de las hadas. Moderación. ¿Conoces algo que no deberías comer? Trata de comer de manera consciente y sanamente. Incluso si las hadas dicen que un poco de lo que te gusta es bueno. Todo con moderación es bueno en el sentido de que a lo mejor pues cosas que no nos vienen bien, pues yo qué sé, dulces, ¿no? O bueno, puedes comer un poquito de vez en cuando. Y también te habla de eso, ¿no? De que también te des tus tiempos, de que te moderes en ciertas cosas, porque los extremos a veces no vienen bien, ¿vale? Te están aconsejando eso. Inspiración. Prepárate porque pronto recibirás la visita de la edad de la inspiración, que sea por la tarde o por la mañana, te puede llamar en cualquier momento. Vas a estar inspirado, inspirada. Siento que vas a recibir mensajes y señales muy buenos, ¿eh? En relación a ideas buenas, a cambios que tienes que hacer. Guíate por esa intuición que tienes, que es muy, muy alta. Vamos a sacar por último un consejo para ti de los ángeles. Opción número uno, citrino. Límites. Aventura. En lugar de ver el problema que te preocupa como algo insuperable, trata de tomártelo como una aventura. Explora todas las posibilidades, hay muchas más de las que imaginas. En vez de verlo todo blanco o negro, trata de percibir los colores intermedios. Pues fíjate qué consejo más bueno te dan aquí los ángeles. Y visualización, visualiza con claridad la vida que deseas, siéntela en el corazón y en el alma y se volverá realidad. Bueno, opción número uno, citrino, límites, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Y nos vemos en próximos interactivos. Normalmente, como siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo grabarlo, os lo comento en las publicaciones del canal, os lo notifico por ahí. Gracias, que vaya genial. Hasta pronto. Nos vemos en próximos interactivos. Opción número 2, amatista, ¿verdad?
Bueno, si has escogido esta opción, yo siento que aquí hay una verdad que ya sabes. Yo siento que esto no es falta de claridad, es resistencia a aceptar algo. Es decir, siento que estás como muy reticente o con mucha resistencia a aceptar una verdad que ya conoces y que sabes que tienes que a lo mejor tomar decisiones o darte cuenta de algo que yo siento que ya lo sabes, pero es como que no quieres verlo, ¿no? Tu intuición yo siento que ya te lo he dicho varias veces, así que vamos a ver con el tarot. Opción número dos, amatista, ¿verdad? ¿Qué mensajes hay para ti? Opción número dos, amatista, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ves? Me habla un poco de comprometerte contigo, de saber los valores que tienes, que yo siento que eres alguien con muchos valores. Ahí hay un final que es inevitable, que puede ser que ya en muchos de los casos ya haya ocurrido ese final. Puede ser incluso la muerte de alguien, un familiar, un ser querido, que también yo siento que estás en un proceso de duelo, ¿no? Darte cuenta de que este final era inevitable o es inevitable, ¿vale? Yo veo en muchos de los casos que puede ser romper con una relación o con una persona o con una situación también, con ese final inevitable, ¿vale? Si estás en un proceso de duelo, también me dice que esto tenía que ocurrir, que tenía que pasar, que era pues algo que no podías evitar y que es así, que no te martirices con y si hubiera hecho, si hubiera dicho, todo está bien como está, ¿vale? Si estás en un proceso de duelo, de pérdida de alguien, de algún familiar, algún ser querido. Porque me habrá ido en finales y siento que es como que también una parte de ti siento que no quiere moverse o no quiere avanzar, ¿no? Con ese colgado. Pero, pero tienes que aceptarlo, que tienes que cambiar, que tienes ahí como una oportunidad. Siento que es como que a veces te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Lo has pasado muy mal, estás en un proceso de cambio, de mucho sufrimiento, mucho dolor, pero te dicen deja de resistirte. Esto tienes que eh, es inevitable, ¿no? Tienes que avanzar y tienes que dejar de aguantar y de resistirte, tomar esas decisiones. Hay algo ahí que ya te digo, una verdad inevitable además y que, bueno, pues cuanto más lo intentes postergar o lo intentes evitar, siento que más va a volver o más, con más insistencia te va a pedir el universo, la vida, que tomes esas decisiones. Siento que no estás confundido, que estás posponiendo, porque aquí el 9 de bastos me habla de resistencia. Yo siento que también te estás protegiendo a ti mismo, a ti misma. Puede ser igual un vínculo que tienes ahí con una persona, ¿vale? O familia también puede ser, que no te viene bien. A lo mejor puede ser el fallecimiento, como te digo, de alguien que tienes que soltar. No soltar a esa persona, porque esa persona siempre va a estar contigo, sino porque me habla aquí con esa estrella que puede ser alguien, ¿no? Que has perdido. Sino dejar ir a esta persona sin culpa, sin dolor. Vale, el dolor es un proceso del duelo, pero me refiero sin dolor en el sentido de, pues no hice lo suficiente o no le dije esto. Esta persona te ama y esta persona te quiere, ¿vale? Si es este el caso. Si no me están hablando también de algo con lo que tienes que romper, tomar esas decisiones, puede ser en el trabajo también, en un trabajo, o a lo mejor tomar decisiones en relación a un éxito. Es decir, bueno, pues imagínate, a mí me gusta mucho, yo qué sé, pintar y nunca me he decidido a pintar, ¿no? Algo hay ahí que estás indeciso, indecisa. Puede ser también una relación de pareja, como te digo, en la que siento que ha habido ahí un final o tiene que haber un final porque esta persona no te da lo que o sea, no recibes lo que das por parte de él o de ella, ¿eh? Vale, vamos a ver más. Opción número dos, amatista, ¿verdad? ¿Qué más mensajes hay para ti? ¿Ves? Ánclate en aquello que verdaderamente te viene bien. Y yo siento que sí, que tienes que darte cuenta también de las personas que te aportan, que te quieren. Yo siento que puede haber habido aquí una traición por parte de alguien o haberla en estos días, enterarte de una traición, mentiras que salen a la luz, me dicen también. Mira por ti, por su autoestima. Esto es parte de tu vida, parte de tu avance con este karma. Siento que puede ser que estés con mucha duda. También siento que hay una pérdida aquí. Puede ser, ya te digo, de una persona con la que tienes que cortar o de un fallecimiento de alguien, pero te dicen sigue adelante, sana y avanza. Opción número dos,
Amatista, vamos a ver qué más mensajes hay para ti. Mira, se me acaba de dar la vuelta a puerta de luz, ¿vale? Siento que ahora mismo te están mandando muchas señales porque es que ya sabes lo que hay que hacer. Necesitas hacer caso a estas señales que vienen, haz las preguntas correctas. Esto me viene bien, esto me compensa, por ejemplo, esta relación. Reconoce la felicidad, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te ayuda a avanzar en esa verdad? Sé auténtico, auténtica también. No intentes fingir que algo te gusta o que algo te viene bien cuando no es así, también me dicen. La verdad no viene, siento, a castigarte, viene a liberarte. Dar y perdonar, ¿ves? Suelta, perdona aquello que ya no vivirá contigo, perdónate a ti misma, también a ti mismo, y brillarás, me están diciendo. Medita también, estate tranquilo contigo, lo haces lo mejor que puedes siempre. Y no es casual, es todo esto que te estoy contando. Yo siento que hay algo que necesitas ver, que ya lo percibes, pero es como que no terminas de avanzar. Siento que no lo deberías de ignorar lo que te estoy contando porque es que tú lo sabes. Si te está resonando todo lo que te estoy diciendo, sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo tienes que actuar, pero ahora mismo es como que no te encuentras un poco perdido, perdida, porque yo siento que estás como sin fuerzas, ¿no? O como en un momento de lo voy dejando, pero al final cuanto más lo dejes, peor, ¿no? Porque siento que no estás bien ahora mismo. Es un momento de, bueno, no tomo decisiones, pero tampoco estoy bien como estoy, ¿no? Puede ser un trabajo también. Tengas que dejar. Vamos a ver más. Opción número dos, amatista, ¿verdad? ¿Qué mensajes vienen para ti? ¿Qué mensajes tienen para ti? Perdón, opción número dos, amatista, ¿verdad? ¿Ves? Vas a construir la vida que te mereces, la vida que quieres. Vas a crear esa vida. Deja de resistirte, me dicen. Siento que tienes una furia dentro, mucho fuego interno y te están diciendo puedes conseguir todo lo que te propongas, ánimo, adelante, conecta con tu poder, fíjate, potencia, naturaleza primigeria, tienes mucho que dar al mundo y siento que también tienes que recibir, que a veces no te permite recibir ese merecimiento, tienes que mirar ese merecimiento porque a veces es como que no te sientes suficiente, ¿no? A veces eres un poco misterioso, misteriosa y tienes miedo de avanzar cuando no ves el camino, ¿no? Pero a veces hay que arriesgar, es lo que te están diciendo. Opción número dos, amatista, ¿verdad? ¿Qué mensajes hay para ti? Opción número dos, amatista, ¿verdad? ¿Qué mensajes hay para ti? La realidad se refleja en ti, ¿ves? Al final yo siento que tienes que mirarte, a mirar tu interior. También te dicen que puedes mirarte en el espejo y darte cuenta de lo que vales y darte cuenta de que eres alguien increíble, maravilloso, maravillosa, que esa realidad que se refleje en ti, muchos caminos hacia un futuro brillante. No te preocupes por los caminos, tú sigue adelante porque siento que vienen cambios para ti muy buenos, pero no te preocupes en qué habrá más adelante, toma decisiones buenas en consecuencia que te vengan bien a ti y ya el camino se abrirá, me están diciendo. Permite que llegue, ¿ves? Sé positivo, positiva, con esa fuerza que tienes, avanza, no te preocupes, construye cimientos sólidos y suerte frente a destino. Siento que vas a abrir puertas, vas a avanzar. La vidente de la luz, guía interior, naturaleza intermedia, cooperación. También te dicen que te rodees de personas que te quieren, que te cuidan, que esa guía interior, tus ángeles, tus guías están contigo, así que no te desanimes. Hay una perspectiva superior que tú no conoces y te están diciendo todo irá bien, avanza, eres alguien con mucha luz, así que te dicen ánimo, sigue adelante y no te desanimes, ¿vale? Es lo que me dicen. Poco a poco siento que vas a encontrarte mejor, lo veo en un proceso de transición bastante duro, pero te están diciendo que tú puedes. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti de las hadas y de los ángeles. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido, me ayudas a seguir adelante, a avanzar, a continuar con este proyecto. Vamos a sacar un consejo. Opción número dos, amatista, ¿verdad? Un consejo para ti. Encontrar el equilibrio, encuentra el equilibrio entre tu trabajo, el descanso y los momentos para divertirse y llevarás más energía, armonía y productividad en tu vida. Toma una siesta, fíjate,
Me habla mucho de conectar contigo, de descansar. Siento que a veces no lo haces, no te permites descansar, no te permites recibir todo lo mejor que viene para ti, que te lo mereces. Y te dicen, encuentras equilibrio, toma una siesta, descansa. También siento que no seas tan exigente contigo mismo, contigo misma. Signos de la naturaleza. Ser receptivo, receptiva a los mensajes útiles de la naturaleza durante el día. La naturaleza nos habla continuamente. Solo necesitamos abrir nuestros corazones y mentes. La naturaleza te habla. Eres una persona que yo siento que tienes muchas señales por parte de la naturaleza y te están diciendo, abre tu mente, conecta con la naturaleza. También te dicen que puedes ir a, bueno, pues a hacer una excursión, a dar un paseo, conectar con la naturaleza, los árboles, la montaña, la playa, el mar. Siento que te están diciendo todo eso, ¿no? Y que abras tu mente y tu corazón, porque vas a recibir bastantes señales, ¿eh? Opción número 2, amatista, ¿verdad? Vamos a ver un mensaje de los ángeles también, a ver qué te quieren decir. Opción número 2, amatista, ¿verdad? Aventura. En lugar de ver el problema que te preocupa como algo insuperable, trata de tomártelo como una aventura. Explora todas las posibilidades, hay más de las que imaginas. En vez de verlo todo blanco o negro, trata de percibir los colores intermedios. Mira la vida como una aventura, mira la vida como un reto y también como algo que vas a superar. Y no lo veas todo blanco o negro, porque también hay colores intermedios. Eso es lo que te están diciendo los ángeles. Déjalo estar, no sirve de nada. Intentar escalar una montaña descalzo, vuelve a empezar, renuncia a tus exigencias. Hay un camino más sencillo. Cuando llegue el momento, ese camino aparecerá. Fíjate qué bonito. A veces tenemos que permitirnos descansar, tenemos que permitirnos dejar de ser tan exigentes, dejar estar las cosas y soltar, soltar. Todo llega a veces cuando sueltas, cuando no estás pendiente. Entonces te están diciendo eso. También voy a sacar otra carta. Me dicen, éxito. Tómate un momento para pensar en lo que has conseguido hasta ahora. Tiendes a olvidar fácilmente dónde empezaste y el camino que has recorrido. Sea agradecido o agradecida por este extraordinario viaje que es la vida. El éxito también a veces es dejar de sostener, dejar a veces de estar, bueno, con esa energía de puedo con todo, ¿no? Entonces, bueno, tómate tus momentos, tus descansos, si no puedes, pues todos somos humanos y hay momentos que nos desvalorizamos, pero que no sea algo eh, habitual. Es decir, bueno, hay momentos en los que nos sentimos mal, viene muy bien para luego estar bien, para luego sentirte mejor. Entonces te hablan de eso, ¿no? De que hay momentos que a lo mejor necesitas llorar o necesitas gritar o necesitas... Bueno, pues también te dicen que te centres un poco, me está viniendo mucho en hacer a lo mejor algo de deporte, salir, hacer alguna excursión, andar, conectar mucho con la naturaleza, me dice. Pues imagínate, igual vas a un gimnasio, te metes en un gimnasio y haces deporte. Pues te están diciendo, sal, mejor sal, ¿no? Sal a caminar, sal a correr, sal a hacer planes con amigos, familia o tú solo, tú sola, porque esto te va a venir muy bien a la hora de conectar con la naturaleza. A ver, que no digo que no vayas a un gimnasio, que seguramente también te vendrá bien, pero me habla mucho de conectar con la naturaleza en esta opción. ¿Vale? Opción número 2, amatista, límites, cosas, verdad, perdón, límites, digo yo, estaba con la primera opción. Puedes mirar también la primera opción, que igual hay mensajes también para ti, que mira, si he dicho límites ha sido por algo. Igual te resuenan las dos opciones. Bueno, verdad, haciendo los amatistas, hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado, gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre, recuerda, lunes y viernes a las 1 de la noche, hora española. Si no puedo subir interactivo por lo que sea, os lo notificaré en las publicaciones del canal. Muchas gracias por todo, te mando un abrazo enorme. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto, que vaya genial.